This one here is for the niggas that be Johnny Dangerous when they be fucking 50 deep. Hola, aquí les presento un ejercicio de integración de métodos numéricos. En esta integral que se puede ver ahí, de la integral de 1 hasta 2,5 de la raíz cúbica de x cuadrado más 8 de x con un n igual a 6. Bueno, la primera fórmula que vamos a utilizar es esta que se nos presenta ahí. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es nuestro f de x, ¿cierto? Que sería 3 raíz cúbica, de x al cuadrado más 8. Ese sería el f de x. El intervalo que nos dan de 1, ¿cierto? Y el intervalo de f 2,5, ¿ya? Este de aquí, el 1 obviamente tenemos que reemplazarlo en el f de x y nos da 2,08008. El 2,5 también lo reemplazamos y nos da 2,4244, ¿ya? Este 4f de xm, ¿cierto? Yo lo calculo de la siguiente forma. Es el a más b partido por 2, ¿ya? Eso nos da a más b partido por, sí, eso nos da 1,75, ¿cierto? Y eso reemplazado en la función nos da 2,281. Ahí está, sí. Okay. Y ahora tenemos que reemplazar en la fórmula. Sería 2,5 menos 1, ¿cierto? El f de a, ¿cierto? De f de 1 sería, reemplazamos al tiro el valor, que sería 2,08008 más 4 por el 1,75 que habíamos calculado anteriormente, que es 2,2281, más el f de b, que sería de 2,5, eso nos da 2,4244, ¿cierto? Y esto partido por 6. Todo esto nos da un valor de 3,35421. Ahora usaremos este n, que no significa cuando usamos los subintervalos, ¿okay? Con este n igual a 6, calculamos el h, que es b menos a partido por n. Este es un h. Entonces b sería 2,5 y a sería 1 partido por el n, que sería 6, ¿ya? Y eso nos da 0,25. Y con este 0,25, desde el intervalo de 1 hasta 2,5, se lo vamos sumando. Aquí quedaría 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25 y finalmente el 2,5, ¿ya? Necesitamos calcular la suma de estos dos dividido por 2, de esos 2, de esos 2, de esos 2 y de esos 2.
estos son los que se van a reemplazar en esta fórmula, los valores de esto. La fórmula de AB, de f de x, de x, que esta sería la fórmula que usaremos en los subintervalos. B menos A, ¿cierto? De f de A más 4 sumatoria de n igual a 1 más 2 por la sumatoria, me faltó el x de mi ahí, aquí el f de x más el f de b, todo esto partido por 6n, ¿cierto? Ya, aquí sumamos este con 1,25, siempre partido por 2, 1,5 más 1,25 dividido en 2, 1,5 más 1,75 dividido en 2, ¿cierto? Ahora 2 más 1,75 dividido en 2 de 2,25 más 2 dividido en 2 de 2,25 más 2,5 dividido en 2, ¿cierto? Esto nos da 1,125, esto nos da 1,375, esto nos da 1,625, esto nos da 1,875, este nos da 2,125 y este es 2,375. Ok, en la fórmula este 4 con la sumatoria de f de x y mi significa que son los f de estos números que están aquí, a este lado, ¿ya? Y la sumatoria del f de x y de y significa que son desde aquí hasta aquí, los f de x, y se suman todo eso, eso f de x. Y ahora vamos a reemplazar. Tenemos que b, según la fórmula, 2,5 menos a, que sería 1, es igual a f de a, que es f de 1 más 4 por la sumatoria que les dije de f de 1,125 más f de 1,375 más f de 1,625 más 1,875, me faltó el f, ¿cierto? Más f de 2,125 más f de 2,375 más el 2 por f de, como le dije antes, 1,25 ya, más f de 1,5 más f de 1,75 más f de 2 más f de 2,25. Finalmente cerramos ese paréntesis más
el f de b de la fórmula, que sería f de 2,5. Todo esto lo dividimos por 6n, el n que teníamos que era 6, 6 por 6, 36, según la fórmula. Ya, estos f, tenemos algunos f el f de 1 y el f de 2,5 aquí, el valor. Bueno, la idea es reemplazarlo, los f, calcular ese f, todos estos f que no tenemos en la función. Y bueno, al reemplazar y resolver, tenemos que el resultado nos da 3,35419. You know what I'm talking about. That's right. 1996 marks the beginning of a new era. A dysfunctional member of the alcoholic family.